Como hemos comentado en la introducción al enlace químico, Lewis sugirió a principios del siglo XX la llamada regla del octeto. Dicha regla dice que cuando los átomos adquieren 8 electrones en su capa de valencia, es decir, en su última capa, tienen una configuración electrónica muy estable. ¿Por qué? Pues porque tienen la misma configuración electrónica que los gases nobles, y ya sabemos que los gases nobles son elementos excepcionalmente estables, que no se enlazan con ningún otro elemento en condiciones normales. Bueno, la configuración electrónica de un gas noble, recordemos que es de forma genérica ns2, np6, es decir, 8 electrones, a excepción del helio, cuya capa de valencia está completa con únicamente 2 electrones, ya que su capa de valencia es la capa 1 y tendremos únicamente el orbital 1s. De esta forma, si los átomos que no son gases nobles logran de algún modo completar los electrones que les faltan para llegar a 8 o para llegar a 2, que sería en el caso del hidrógeno, habrán alcanzado la estabilidad y por tanto se enlazan para alcanzarla. Esto es la regla del octeto propuesta por Lewis. Bueno, si estos 8 electrones en la capa de valencia se adquieren a raíz de la compartición de pares electrónicos, entonces estamos hablando del enlace covalente. Por tanto, el enlace covalente es la compartición de pares de electrones. Compartición. De esta forma, para estudiar el enlace covalente de moléculas sencillas, es muy útil utilizar los llamados diagramas de Lewis o estructuras de Lewis. ¿En qué consiste una estructura de Lewis de un elemento químico? Bueno, consiste en dibujar el símbolo del elemento químico con los electrones de su capa de valencia correspondientes en torno a él en forma de puntos o de cruces. Por ejemplo, supongamos el caso del flúor. El flúor tiene una configuración electrónica que es 1s2, 2s2, 2p5. Como vemos, tiene la última capa, es la capa 2, tiene 7 electrones, como corresponde a un halógeno, que son 2 en un orbital s y 5 en orbitales p. Bueno, pues la representación de Lewis para el flúor sería simplemente el símbolo químico del flúor, la F, y ahora pondríamos a su alrededor los 7 puntitos de su capa de valencia. Cada uno de estos puntos representa un electrón. En el caso del aluminio, por ejemplo, que tiene 13 electrones y por tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Vemos que su última capa, su capa de valencia, es la capa 3. Tendrá 2 electrones en un orbital s y un electrón en un orbital p. Por tanto, tiene 3 electrones de valencia y representaremos el diagrama de Lewis será el símbolo del elemento aluminio rodeado de 3 puntitos que representan estos 3 electrones del nivel 3 del aluminio. Bueno, esto sería para átomos sencillos, pero digamos que la utilidad que tienen los diagramas de Lewis es para la representación de moléculas sencillas covalentes. Por ejemplo, ¿cómo podemos representar una molécula con un diagrama de Lewis? Vamos a representar los diagramas de Lewis para una serie de moléculas. La más sencilla de todas es el hidrógeno H2. Ya sabemos que el hidrógeno está en la naturaleza en forma diatómica. ¿Por qué? Bueno, la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Esto quiere decir que no tiene su última capa completa, le falta un electrón para tener la configuración electrónica del gas noble helio. Si un hidrógeno lo representamos como estructura de Lewis así, tiene un electrón, si se enlaza covalentemente con otro hidrógeno, cada uno de ellos tendrá 2 electrones porque los comparten. Quiere decir que ahora se une a otro hidrógeno, este otro hidrógeno también aporta su electrón y ahora se considera que los 2 electrones son de cada uno de los átomos, es decir, es como si este hidrógeno tuviese ya 2 electrones, capa completa, y este hidrógeno también. Es una compartición absoluta. Estos 2 son de este, pero también son de este. Los 2 tienen su capa completa y este sería un enlace covalente simple. ¿Simple por qué?
porque únicamente están compartiendo un par electrónico. Si comparten dos pares electrónicos hablaremos de un enlace doble, que también lo vamos a ver, y si comparten tres pares de electrones estaremos hablando de un enlace triple. Bueno, esto sería en el caso del hidrógeno. Los pares de electrones también en las estructuras de Lewis se pueden representar como una línea o una raya. Esto también representaría un enlace covalente simple en la molécula de H2. Bien, este es el caso de la molécula más sencilla, el hidrógeno. Ahora vamos al caso de los halógenos. Los halógenos los vamos a representar de forma genérica como X2, porque sabemos que los halógenos puros están en la naturaleza en forma diatómica. Tendríamos la molécula de flúor, F2, la de cloro, Cl2, la de bromo, Br2 y la de yodo, I2. Todos los halógenos comparten la misma estructura o configuración electrónica de la última capa, porque son de un mismo grupo. Entonces sabemos que su configuración electrónica es Ns2, Np5, en general, la de la última capa. Por tanto, tienen 7 electrones en la última capa. Ya hemos visto aquí, más arriba, la configuración electrónica del flúor, que en efecto tenía 7 electrones, y esta era su representación de Lewis. Por tanto, cualquier halógeno, representado de forma genérica como X, tendrá 7 electrones en su capa de valencia, y su representación de Lewis será su símbolo rodeado de 7 puntitos. Bueno, entonces, en estas moléculas, ¿cómo se van a enlazar? Tenemos 7 electrones en la última capa. ¿Cuántos electrones le faltan para llegar a 8? Únicamente 1. Por tanto, podrán formar un enlace covalente, un enlace simple. Con esto ya alcanzarán la última capa, la configuración electrónica de última capa completa. Ponemos aquí otra molécula X, otro átomo X, que aportará su electrón. Tendrá 7 electrones también alrededor. Aportará su electrón para formar un enlace covalente simple que podemos dibujar como una raya. Este átomo X de aquí ya tendrá 8 electrones y este también, porque comparten un par que es para los dos. Bueno, tanto el par enlazante, estos electrones de aquí son los electrones o el par de electrones enlazante, porque forman el enlace covalente, como los pares no enlazantes, que también reciben el nombre, estos de aquí, de pares libres o pares solitarios, se representan con la raya. Por tanto, vemos que este átomo de aquí tiene 1, 2 y 3 pares solitarios alrededor. Pues una raya, otra y otra. Cada raya representa 2 electrones. Y lo mismo para este de aquí. Esta sería la molécula genérica de un halógeno y por tanto tendríamos para el flúor, pues sería un flúor enlazado a otro flúor y cada uno de ellos con 3 pares libres o solitarios en torno a él. Lo mismo para el cloro, un enlace simple y 3 pares libres en torno a cada cloro. Igual para el bromo, bromo enlace simple bromo, con 3 pares libres en torno a cada bromo. Y para el yodo, un enlace simple covalente yodo-yodo y 3 pares libres en torno a cada átomo de yodo. Bueno, esto sería el hidrógeno, los halógenos. Ahora vamos a ver una molécula que tenga más de 2 átomos, que no sea diatómica. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la molécula de amoníaco, NH3. La molécula de amoníaco está formada, por tanto, por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Cómo vamos a plantear la estructura de Lewis? Lo primero que tenemos que hacer es ver la configuración electrónica de la capa de valencia de cada átomo. El nitrógeno, ¿qué configuración electrónica tiene en su capa de valencia? Pues su configuración electrónica es 2s2, 2p3. Por tanto, en su capa de valencia tiene 5 electrones. ¿Cómo se representa esto según la estructura de Lewis? Pues pondremos el nitrógeno y dibujaremos en torno a él 5 puntitos que representan sus 5 electrones de valencia. Y los hidrógenos, como sabemos, su capa de valencia es 1s1, con lo cual se representan únicamente como una H con un puntito. ¿Cómo se podrá enlazar
enlazar el hidrógeno con los 3 hidrógenos para tener 8 electrones alrededor? Bueno, si forma 3 enlaces simples, 3 enlaces covalentes simples, alcanzará la configuración de gas noble con 8 electrones alrededor. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos un átomo con 5 electrones en su capa de valencia, le faltan 3 electrones para alcanzar 8 y esto significa que puede formar o debe formar 3 enlaces, ya sean simples o un enlace triple. De esta forma, en el amoníaco, el nitrógeno se enlazará con un hidrógeno, ya tendrá 6, con otro hidrógeno que también aporta su electrón, ya tendrá 7, y con un tercer hidrógeno que aporta su electrón. Como vemos, los hidrógenos ya tienen su capa completa, 2, 2 y 2, porque el par forma parte tanto del hidrógeno como del nitrógeno, y el nitrógeno tiene 8. 3 pares enlazantes que forman enlace covalente simple con el hidrógeno y un par libre o solitario. Esto dibujado con líneas sería enlace simple nitrógeno-hidrógeno, enlace simple nitrógeno-hidrógeno y otro más. Y aquí una línea que representa este par solitario. Bueno, esta sería la estructura del Lewis para el amoníaco. Hasta ahora hemos visto únicamente enlaces simples, tanto en el hidrógeno como en los halógenos, como en el amoníaco. ¿Qué sucede si nosotros lo que tenemos son moléculas que tienen dobles o triples enlaces? Bueno, también vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para el doble enlace, el ejemplo, digamos, más representativo es el oxígeno. La molécula de oxígeno, que sabemos que es diatómica, O2. Bueno, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Su última capa es 2s2, 2p4. De esta forma, para dibujar un oxígeno según Lewis, lo que haremos será dibujar el oxígeno con 6 puntitos a su alrededor. El otro átomo de oxígeno con el que se va a unir también tendrá, evidentemente, sus 6 electrones de valencia. Si tiene 6 electrones de valencia el oxígeno, le faltan 2 para llegar a 8. Quiere decir que tiene que formar 2 enlaces para conseguir los 8 electrones que necesita en su capa de valencia y tener configuración de gas noble. ¿Cómo lo hará? Pues se podría formar 2 enlaces simples, pero también puede formar un enlace doble. ¿Por qué? Si nos fijamos, si forman un enlace doble, ahora cada uno de los oxígenos tiene en efecto 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como los del enlace se cuentan para ambos, los dos tendrán 8 electrones y por tanto serán muy estables. Como vemos, hemos tenido que suponer o que dibujar que se comparten 2 pares de electrones. ¿Y esto cómo lo vamos a representar? Bueno, pues representaremos un oxígeno y otro. Cada par de electrones va a ser una línea y cada par de electrones no enlazante, otra línea. Esta sería la molécula de oxígeno diatómica O2. Y también podemos tener moléculas con triple enlace. La molécula más representativa del triple enlace es la molécula de nitrógeno diatómico, N2, que lo que tendremos es, como sabemos, el nitrógeno, ya lo hemos visto en el amoníaco, tiene 5 electrones en su última capa. Por comodidad los voy a dibujar de este modo. Así y así. Bueno, si observamos bien este diagrama, lo que vemos es que cada uno de los nitrógenos tiene 5 electrones. Necesitan 3 electrones para completar su capa y tener 8, configuración de gas noble. Si necesitan 3 electrones, necesitan 3 enlaces. Pueden ser 3 enlaces simples, como era el caso del amoníaco, o puede ser un enlace triple, que equivale a 3 enlaces simples. Entonces, si nos fijamos, si comparten 3 pares de electrones, 1, 2 y 3, como los comparten totalmente, ahora cada uno de los nitrógenos ya tiene 8. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lo mismo para el otro nitrógeno. Bueno, esto debería haberlo dibujado así, porque en realidad estos pares libres quedan juntos.
Bien, tendríamos esto de aquí, esta es la molécula de dinitrógeno, de nitrógeno diatómico, y entonces lo que tendremos es un nitrógeno que forma 3 enlaces, 3 pares enlazantes de electrones, por tanto 3 líneas y 2 pares que nos enlazan. Se pueden dibujar aquí arriba, aquí abajo o típicamente se dibujan a cada lado del nitrógeno, pero es indiferente. Bien, esta sería la estructura de Lewis, por tanto, para el amoníaco, esta con un enlace doble para el oxígeno, la molécula de O2, y esta con un enlace triple para la molécula de dinitrógeno, de nitrógeno diatómico, N2. Vamos a ver estructuras más complejas, con más átomos y con ciertas características, pero será en la sección de ejercicios resueltos.